En Nochebuena, mi esposo, el CEO, exigió que me disculpara con su nueva novia o perdería mi sueldo y mi ascenso. Yo dije una sola palabra. Para la mañana siguiente, mis maletas estaban hechas y mi traslado a Londres estaba completado. El padre de mi esposo se quedó blanco. Por favor, dime que no enviaste esos papeles. La sonrisa de mi esposo desapareció al instante. ¿Enviar qué papeles? Discúlpate con Victoria esta noche en la fiesta de Navidad delante de todos. Miré a mi esposo al otro lado del escritorio de caoba en nuestra oficina en casa, el formulario de acción de personal con mi nombre sobre la mesa entre nosotros como una declaración de guerra. La voz de Robert era plana, sin emoción, el mismo tono que usaba cuando despedía a ejecutivos que habían dejado de ser útiles. ¿Y si no lo hago?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Antes de continuar, quiero agradecerte por estar aquí y compartir estas historias de fortaleza y autoestima. Si crees que nadie debería usar su poder como arma contra quienes lo ayudaron a tener éxito, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar esto. Ahora veamos cómo Linda maneja esta traición. Entonces tu salario queda suspendido, tu ascenso queda cancelado y hay preocupaciones documentadas sobre tu comportamiento que podrían llevar a tu despido. Finalmente me miró a los ojos y lo que vi allí no era a mi esposo, era un CEO ejecutando una decisión difícil. Esto no tiene que ser complicado, Linda. Discúlpate con ella y seguimos adelante. Discúlpate con ella. Con Victoria Ashford, la directora de innovación de 28 años que se estaba acostando con mi esposo, la mujer cuya propuesta defectuosa yo había desmontado profesionalmente en la reunión del consejo de ayer porque habría destruido todo lo que Morrison Pharmaceuticals representaba. La mujer que Robert ahora estaba protegiendo al costo de nuestro matrimonio de 8 años y de mi carrera. Bajé la mirada otra vez al formulario. Suspensión de salario efectiva de inmediato, aplazamiento de mi ascenso a vicepresidenta, el que se suponía que se anunciaría el 1 de enero, disculpa pública obligatoria por conducta poco profesional hacia la alta dirección. Algo se cristalizó en ese momento, no fue desamor, esas lágrimas ya las había llorado hace 4 meses cuando llegué temprano a casa y escuché su voz en nuestro dormitorio. Esto era algo más frío, más claro, el tipo de claridad que solo llega cuando te das cuenta de que la persona que amabas se ha convertido en alguien que ni siquiera reconoces. Está bien, dije en voz baja. Robert parpadeó, visiblemente sorprendido. Se había preparado para lágrimas, enojo, negociación. Mi aceptación tranquila lo descolocó por completo. ¿Vas a disculparte?, insistió, necesitando confirmación. Yo me encargaré, dije poniéndome de pie. No era una mentira, tampoco un acuerdo, solo una promesa que tenía toda la intención de cumplir. Pero necesito explicar cómo llegamos hasta aquí. Cómo un matrimonio que empezó con tanta promesa pudo terminar con mi esposo usando la política corporativa como arma contra mí en Nochebuena. Como la mujer que ayudó a construir Morrison Pharmaceuticals hasta convertirla en una empresa exitosa podía estar sentada en su propia casa siendo amenazada con destrucción profesional por el hombre al que una vez amó. Todo empezó hace 12 años, aunque entonces no reconocí las señales de advertencia. Conocí a Robert en la escuela de posgrado cuando yo tenía 26 años, profundamente metida en mi doctorado en bioquímica. Pasaba días de 16 horas en laboratorios que olían a formaldehído y desesperación, realizando experimentos que fracasaban más veces de las que tenían éxito, sobreviviendo a base de café y la obstinada creencia de que mi investigación importaba. Robert estaba terminando su MBA, carismático, ambicioso, lleno de grandes visiones sobre el futuro. Entraba en la sala de descanso de los estudiantes de posgrado donde yo estaba revisando artículos científicos y se sentaba a mi lado sin invitación, haciéndome preguntas sobre mi trabajo, no las preguntas educadas y vacías que la mayoría de estudiantes de negocios hacen cuando intentan parecer interesados, preguntas reales, reflexivas. Quería entender la ciencia, quería saber cómo funcionaba realmente el desarrollo de medicamentos más allá de los modelos financieros y el análisis de mercado. Mi padre dirige una empresa farmacéutica, me dijo durante una de esas conversaciones, una operación pequeña que se enfoca en enfermedades raras, cánceres pediátricos, trastornos genéticos, condiciones que afectan a miles de personas en lugar de millones. Es un trabajo noble,
pero está perdiendo dinero. Las grandes farmacéuticas no tocan estas enfermedades porque no hay ganancias en ello. El Dr. James Morrison había fundado Morrison Pharmaceuticals 30 años antes con una misión que era casi ingenua en su idealismo. Creía que las compañías farmacéuticas tenían la obligación moral de desarrollar tratamientos para pacientes ignorados por las fuerzas del mercado, personas que sufrían condiciones demasiado raras como para justificar los enormes costos de investigación y desarrollo. Era hermoso en teoría. En la práctica significaba que la empresa existía en un estado constante de casi bancarrota, sostenida más por la terquedad del Dr. Morrison de no rendirse que por cualquier modelo de negocio racional. «Quiero cambiar eso», había dicho Robert, con los ojos brillando de convicción. «Quiero demostrar que puedes hacer el bien y ganar dinero al mismo tiempo, que puedes salvar vidas y obtener beneficios, que la ética y el lucro no tienen por qué ser excluyentes». Yo le creí. Dios, creí cada palabra. Nos casamos hace 8 años, justo después de que Robert asumiera como CEO en lugar de su padre. El Dr. Morrison dio un paso atrás para convertirse en presidente del consejo, listo para dejar que su hijo llevara la empresa en nuevas direcciones mientras mantenía la supervisión. Robert me pidió que me uniera a la empresa como directora de planificación estratégica, utilizando mi formación científica para evaluar candidatos a medicamentos, construir alianzas con instituciones de investigación y desarrollar marcos para un crecimiento sostenible. «Lo haremos juntos», prometió la noche de nuestra boda. «Tu ciencia y mi sentido empresarial construiremos algo extraordinario». Y durante un tiempo lo hicimos. Me entregué a Morrison Pharmaceuticals con la misma intensidad que había puesto en mi investigación doctoral. Construí desde cero el marco de planificación estratégica, sistemas para evaluar qué proyectos de investigación sobre enfermedades raras tenían más posibilidades de éxito, qué alianzas académicas valía la pena cultivar, cómo equilibrar la misión ética con la sostenibilidad financiera. En 4 años triplicamos los ingresos. Conseguimos alianzas con grandes hospitales de investigación. Lanzamos 2 nuevos tratamientos al mercado, uno para una forma rara de leucemia pediátrica y otro para un trastorno genético de la sangre. No eran medicamentos que nos harían miles de millones, pero estaban salvando la vida de niños. Era exactamente para eso que Morrison Pharmaceuticals había sido fundada. El Dr. Morrison me adoraba por eso. Me presentaba en los eventos de la empresa como la persona más inteligente de esta organización, y me incluyo a mí mismo en esa evaluación. Confiaba en mi criterio sobre prioridades de investigación, valoraba mi opinión en decisiones estratégicas, me hacía sentir que pertenecía allí de una forma que no tenía nada que ver con ser la esposa de Robert. Fueron buenos años. Estábamos construyendo algo significativo. Robert y yo trabajábamos hasta tarde juntos, revisando propuestas en la mesa de la cocina, debatiendo prioridades, terminando las frases del otro. Nos sentíamos socios en todos los sentidos de la palabra. Luego el éxito lo cambió todo. Primero llegó el perfil en Forbes, 30 menores de 30 en salud. Robert Morrison transforma la empresa heredada de su padre. Luego el artículo del Wall Street Journal sobre jóvenes CEO que estaban revolucionando la industria farmacéutica. Después las invitaciones para dar conferencias, los puestos en consejos de otras empresas, la atención de capitalistas de riesgo que veían a Morrison Pharmaceuticals como un objetivo de adquisición. Robert empezó a medir el valor por el precio de las acciones en lugar de por las vidas salvadas. Comenzó a almorzar con inversionistas que solo se preocupaban por los retornos, que hacían preguntas como por qué están desperdiciando recursos en enfermedades que afectan a tan pocos pacientes. Volvía a casa de esas reuniones energizado de una manera que me incomodaba, hablando de optimizar nuestra cartera y pivotar hacia oportunidades con márgenes más altos. Podríamos ser mucho más grandes, decía. Nos estamos limitando al seguir enfocados en enfermedades raras. Hay todo un mercado para tratamientos de gestión de la edad, aplicaciones cosméticas de compuestos existentes. Los márgenes de ganancia son increíbles. Yo le recordaba por qué su padre había fundado esta empresa, por qué ambos habíamos elegido este trabajo, los niños que estaban vivos gracias a los tratamientos que habíamos desarrollado. No estoy diciendo que los abandonemos, respondía Robert con frustración en la voz. Digo que diversifiquemos.
Usamos productos rentables para financiar el trabajo noble. Es simplemente buen negocio. Pero yo ya había visto esa historia antes en la industria farmacéutica. Empresas que empezaron con misiones éticas y prometieron usar las ganancias de un área para financiar la investigación en otra. Nunca funcionaba así. Los productos rentables siempre consumían más recursos, exigían más atención y se convertían en el enfoque principal hasta que la misión original quedaba reducida a una frase de marketing en una página web que nadie leía. Yo me volví incómoda, la esposa que le recordaba sus comienzos humildes, la científica que priorizaba la integridad de la investigación sobre las ganancias trimestrales, la voz que hacía preguntas incómodas sobre si estábamos traicionando la misión con la que empezamos. Hace 6 meses las cosas cambiaron de una manera que ya no pude ignorar. Robert empezó a llegar a casa después de la medianoche, oliendo a un perfume caro que no era mío. Contestaba llamadas en otras habitaciones, bajando la voz a susurros íntimos cuando yo pasaba cerca. Dejó de tocarme de forma casual. Ya no ponía la mano en mi hombro cuando nos cruzábamos en el pasillo. Ya no me besaba en la frente cuando yo trabajaba hasta tarde. Dejó de preguntarme cómo había sido mi día. Dejó de escuchar cuando hablaba. Dejó de verme como algo más que un obstáculo para el futuro que se había convencido de estar construyendo. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que el estrés del liderazgo lo estaba afectando, que los matrimonios exitosos requerían comprensión y paciencia, que cuando superáramos esta fase de crecimiento las cosas volverían a ser como antes. Me estaba mintiendo, pero enfrentar la verdad parecía imposible. Entonces llegó el día, hace 4 meses, que destruyó todas las ilusiones cómodas a las que me había aferrado. Había estado en una conferencia en Boston, 3 días de presentaciones sobre avances en tratamientos contra el cáncer, estableciendo contactos con investigadores cuyo trabajo podría asociarse con el nuestro. Mi mente estaba llena de posibilidades cuando decidí volver a casa un día antes para sorprender a Robert. Incluso pasé por el supermercado comprando ingredientes para pasta carbonara, el plato que perfeccioné durante nuestro primer año de matrimonio cuando todavía éramos personas que cocinaban juntas, que se reían de los desastres en la cocina, que tenían tiempo el uno para el otro. Entré en nuestro ático con las bolsas de la compra y esperanza. Ambas se me cayeron en la entrada cuando escuché sonidos provenientes de nuestro dormitorio. No eran sonidos ambiguos que pudiera racionalizar o reinterpretar, eran sonidos específicos. La voz de Victoria cantaba el nombre de Robert de una forma que no dejaba ningún espacio para la mala interpretación. Me quedé congelada, mi mente catalogando detalles con precisión científica, sus zapatos junto a la puerta con la suela roja que reconocía de la oficina, 2 copas de champán en nuestra mesa de café, una con una marca de lápiz labial en un tono que yo nunca usaría, la chaqueta de Robert sobre una silla. Retrocedí en silencio. Dejé las bolsas en el pasillo y conduje hasta un hotel donde pasé 3 horas llorando en un baño que olía a productos de limpieza industriales. Luego me sequé la cara, me miré en el espejo y tomé una decisión. En la investigación farmacéutica, cuando un compuesto muestra toxicidad en los ensayos, no pasas años intentando reformular algo que es fundamentalmente defectuoso. Terminas el ensayo y empiezas de nuevo. Mi matrimonio estaba mostrando toxicidad. Era hora de terminarlo y empezar de nuevo. Pero no confronté a Robert. No exigí explicaciones ni disculpas ni terapia de pareja que ambos sabíamos que no cambiaría nada. En lugar de eso, empecé a planificar. A la mañana siguiente llamé al Dr. Morrison y le pregunté por la expansión europea que había mencionado meses antes, la idea de abrir una oficina en Londres para construir alianzas con investigadores de Cambridge y Oxford. Robert no entiende la ciencia como tú, dijo el Dr. Morrison con la voz cargada de algo que sonaba a decepción. Se está enfocando demasiado en las finanzas. Necesito a alguien en Londres que recuerde por qué empezamos esta empresa. Me ofrecí de inmediato. Durante 4 meses estuve trabajando por las noches y los fines de semana construyendo esas relaciones en Londres, evaluando investigadores, analizando compuestos, demostrando mi valor para una operación a 3000 millas de distancia. Y también estuve documentando todo lo demás, las propuestas defectuosas de Victoria, los compromisos éticos de Robert, los estados de la tarjeta corporativa mostrando habitaciones de hotel y compras de joyas que no tenían nada que ver con negocios, no por venganza, sino por protección,
para el inevitable momento en que Robert intentara destruirme profesionalmente para proteger su aventura. Lo que me lleva a la reunión del consejo de ayer donde finalmente todo explotó. Victoria presentó su gran propuesta de reestructuración redirigiendo el 60% de nuestro presupuesto de investigación lejos de los tratamientos para enfermedades raras hacia productos cosméticos antienvejecimiento. Estaba llena de palabras de moda sobre oportunidades de alto margen y gráficos que parecían impresionantes hasta que examinabas las suposiciones subyacentes. La ciencia era superficial, la ética inexistente. Era todo lo que Morrison Pharmaceuticals había sido fundada para oponerse. Yo pasé 3 días preparando un análisis contrario que desmontaba metódicamente cada suposición de la propuesta de Victoria. Documenté por qué destruiría nuestra reputación, alienaría a nuestros socios de investigación y traicionaría nuestra misión. El Dr. Morrison escuchó ambas presentaciones y luego se quitó las gafas de lectura con deliberada precisión. El análisis de Linda es sólido. La propuesta de Victoria tiene mérito para un tipo diferente de empresa, pero no es lo que somos. Propongo dejarla archivada indefinidamente. El consejo estuvo de acuerdo por unanimidad. El rostro de Victoria se volvió blanco y luego rojo. Miró a Robert esperando que la defendiera. Él no dijo nada durante la reunión. Pero esa noche fue amable. La humillaste, dijo, delante de mi padre, delante del consejo. Y así terminé aquí en Nochebuena sentada frente a mi esposo mientras me exigía disculparme con su amante o perder todo lo que había construido. Está bien, había dicho, y lo decía en serio. Me encargaría de esto, solo que no de la forma que Robert esperaba, porque en mi maletín cerrado en el coche abajo había una carpeta que el Dr. Morrison me había dado hacía una hora, documentos que reestructuraban mi puesto a directora general de Morrison Pharmaceuticals Europa, aprobado por el Consejo, presentado ante la SEC, efectivo el 2 de enero. Robert pensó que está bien significaba rendición. Estaba a punto de aprender lo que realmente significaba. Salí de la oficina de Robert y bajé hacia donde la fiesta de Navidad ya estaba en pleno apogeo. El gran salón del ático se había transformado en algo sacado de una fantasía corporativa, candelabros de cristal proyectando luz cálida sobre pisos de mármol, un cuarteto de cuerdas tocando algo clásico que en realidad nadie estaba escuchando, ejecutivos jóvenes con vestidos de cóctel y trajes oscuros intentando hacer contacto sin parecer demasiado desesperados. Necesitaba una bebida o tal vez necesitaba irme por completo, subir a mi coche y conducir hasta llegar a algún lugar que no fuera aquí. Pero el Dr. Morrison me había pedido específicamente que asistiera esta noche, y después de lo que había hecho por mí, después de esa carpeta en mi maletín con documentos que cambiarían todo, le debía al menos unas horas de presencia. Tomé una copa de champán de un camarero que pasaba y me coloqué cerca de las ventanas observando la nieve caer sobre Manhattan mientras escuchaba a medias conversaciones sobre ganancias del cuarto trimestre y planes de viaje navideños. Mi mente seguía en esa oficina arriba, procesando la conversación que acababa de ocurrir, sintiendo todavía el impacto frío de ver a mi esposo usar la política corporativa como arma contra mí. Linda. Me giré y encontré a Jennifer Chin de Asuntos Regulatorios a mi lado, con preocupación en el rostro. Jennifer y yo habíamos trabajado juntas durante 6 años. Era brillante, meticulosa y una de las pocas personas en la empresa que parecía operar fuera de los juegos políticos que consumían a todos los demás. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Pareces haber visto un fantasma. Algo así, respondí tomando un largo trago de champán que sabía demasiado caro y demasiado frío. Jennifer miró alrededor para asegurarse de que nadie estuviera lo suficientemente cerca para escuchar. Es por Victoria, ¿verdad? Robert te está haciendo pagar por la reunión del consejo de ayer. La miré con sorpresa. ¿Cómo supiste? Todo el mundo lo sabe, me interrumpió con suavidad, sobre Robert y Victoria, sobre la reunión del consejo, sobre el hecho de que destrozaste completamente su propuesta con datos que no pudo refutar. Hizo una pausa. La gente está tomando partido, Linda, y puede que te sorprenda saber que la mayoría de los científicos de verdad están de tu lado. No debería haber importado, pero importó, más de lo que quería admitir. Robert quiere que me disculpe con ella, dije en voz baja, esta noche delante de todos. Dice que mi salario está suspendido y mi ascenso cancelado hasta que lo haga.
El rostro de Jennifer se puso pálido y luego rojo de rabia. No puede hacer eso. Eso es abuso de autoridad. Eso es. Él es el CEO, dije. Puede hacer lo que quiera. El doctor Morrison nunca. El doctor Morrison aún no lo sabe. Miré a Jennifer con cuidado, evaluando cuánto decir, cuánto confiar, pero pronto lo sabrá. Jennifer estudió mi rostro leyendo algo que hizo que su expresión cambiara de enojo a curiosidad. ¿Tienes un plan? Tengo opciones, corregí. Antes de que Jennifer pudiera responder, la energía en la sala cambió. Las conversaciones se apagaron. La gente se volvió hacia la entrada y supe sin mirar que Victoria había llegado. Victoria Ashford era hermosa de una forma que detiene conversaciones. Alta, rubia, con un vestido rojo que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Se movía por la sala como si fuera suya, lo cual supongo que creía ahora que había captado la atención del CEO. Había observado esa transformación durante los últimos 6 meses desde que Robert la contrató como directora de innovación sin consultarme, a pesar de la evidente superposición con mis responsabilidades de planificación estratégica. Había llegado con credenciales que parecían perfectas sobre el papel, MBA de Stanford, ex consultora en Bain, una charla TED sobre innovación disruptiva en la salud con 2 millones de visualizaciones. Vi esa charla una vez obligándome a soportar 18 minutos de palabras de moda y frases inspiradoras que no decían absolutamente nada de sustancia si realmente entendías la investigación farmacéutica. Pero Robert había quedado hipnotizado. Recuerdo haberlo observado durante su presentación de entrevista, viendo algo en sus ojos que no había visto en años cuando me miraba a mí. Fascinación, deseo, esa emoción particular de algo nuevo, brillante y sin probar. Necesitamos perspectivas frescas, me dijo cuando cuestioné la contratación en privado. Nuevas formas de pensar. Eres brillante, Linda, pero a veces estás demasiado enfocada en la ciencia y no lo suficiente en el negocio. Traducción. Te importa la misión, y eso se ha vuelto incómodo. Debí haber luchado más entonces. Debí haber insistido en formar parte del proceso de toma de decisiones. Debí haber reconocido que Robert ya estaba preparando el terreno para marginarme, eligiendo a alguien cuya lealtad sería hacia él y no hacia los principios fundacionales de la empresa. Pero yo todavía intentaba ser la esposa comprensiva, todavía creía que cuestionar su criterio me haría parecer insegura en lugar de profesionalmente preocupada. Victoria me vio al otro lado de la sala y sonrió, brillante, afilada y triunfal. Alzó su copa de champán en un brindis fingido que me revolvió el estómago. Cree que ha ganado, murmuró Jennifer a mi lado. Ha ganado, dije. Al menos la batalla que ella cree que estamos librando. ¿Qué significa eso? Me bebí el champán de un trago y dejé la copa vacía en una mesa cercana. Significa que Victoria está jugando a las damas mientras el resto jugamos al ajedrez. A los 3 meses de la llegada de Victoria, presentó ante el Consejo su gran visión estratégica, la propuesta de reestructuración que condujo directamente al desastre de ayer y al ultimátum de esta noche. Pasé 3 días preparando mi contraanálisis, casi sin dormir, sobreviviendo a base de café y a la rabia creciente de ver a alguien con un conocimiento farmacéutico mínimo intentando desmantelar décadas de trabajo con sentido. La propuesta de Victoria estaba llena de gráficos que parecían impresionantes y de palabras de moda que no significaban nada. Girar hacia oportunidades de alto margen, optimizar la asignación de recursos, aprovechar compuestos existentes para ampliar la penetración de mercado. Lo que en realidad significaba era abandonar a niños con trastornos genéticos raros para vender cremas antiedad a consumidores ricos que no las necesitaban. La ciencia era superficial, reutilizar compuestos existentes para aplicaciones cosméticas, un trabajo que requería investigación mínima, pero que podía venderse a precios premium. Los márgenes eran innegablemente atractivos. La ética no existía. Documenté cada fallo de su análisis, las suposiciones falsas sobre el tamaño del mercado, los costos subestimados de aprobación regulatoria para productos cosméticos, el completo fracaso al no considerar el daño reputacional cuando nuestros investigadores principales renunciaran en protesta, lo cual harían. Y lo cual documenté con declaraciones firmadas de 3 jefes de departamento. Cuando presenté en la reunión del consejo, el rostro de Victoria se puso blanco y luego rojo.
Su voz se volvió más aguda y defensiva con cada objeción, revelando que en realidad no entendía la ciencia que decía venir a revolucionar. El doctor Morrison escuchó ambas presentaciones con esa atención cuidadosa que le ponía a todo. Cuando Victoria terminó, se quitó las gafas de lectura y las dejó sobre la mesa con deliberada precisión. El análisis de Linda es sólido, dijo en voz baja. La propuesta de Victoria tiene mérito para un tipo distinto de empresa, pero no es lo que somos. Propongo dejarla archivada indefinidamente. El consejo estuvo de acuerdo por unanimidad. Debería haber sentido vindicación. En lugar de eso, sentí temor al observar el rostro de Robert durante toda la reunión, viéndolo guardar cada instante de la humillación de Victoria como munición que usaría después, como de hecho hizo, menos de 24 horas más tarde. Linda. Me giré y vi a Robert de pie junto a mí, con Victoria a su lado, su mano posesiva aferrada a su brazo. De cerca era aún más impactante, maquillaje perfecto, pelo perfecto, ese pulido que viene de tener dinero y tiempo para mantenerlo. Robert, dije con calma. Victoria. Tenemos que hablar, dijo Robert, con esa voz de autoridad plana. Eso significaba que no era una petición. Creí que ya lo habíamos hecho, respondí. En tu despacho, hace unos 30 minutos. Me refiero a los tres, dijo Robert, la mandíbula tensándose. Victoria merece una explicación por lo de ayer. Victoria ya recibió una explicación ayer, interrumpí mirándola directamente. En la reunión del consejo, donde presenté datos que mostraban por qué su propuesta dañaría la empresa que mi suegro pasó 30 años construyendo. La sonrisa de Victoria no vaciló, pero algo frío le entró en los ojos. Es interesante que lo plantees así, como si proteger modelos de negocio anticuados fuera lo mismo que proteger el futuro de la empresa. Es interesante que creas que las cremas antiedad representan el futuro de la investigación farmacéutica, repliqué. Pero tú nunca has trabajado de verdad en investigación farmacéutica, ¿o sí? Solo la has asesorado desde fuera. Para empresas que priorizan el beneficio sobre los pacientes. Linda. La voz de Robert llevaba una advertencia. ¿Qué? Lo miré. ¿Quieres que me disculpe ahora? Aquí. ¿De eso se trata esta conversación? Robert miró alrededor y notó que habíamos atraído atención, que las conversaciones cercanas se habían apagado al sentir la confrontación. Aquí no, dijo entre dientes. Arriba, en mi despacho. En 5 minutos. Se fue sin esperar confirmación. Victoria lo siguió, su vestido rojo como un tajo de color entre la multitud de tonos neutros. Jennifer apareció junto a mi codo. Por favor dime que no vas a subir ahí sola. No estoy sola, dije en voz baja. Tengo todo lo que necesito. Linda, va a intentar forzarte esto delante de ella. Va a hacer que elijas entre tu dignidad y tu carrera. Lo sé, dije. Pero, Jennifer, él no entiende qué elección ya hice. Le toqué el brazo un instante, agradecida por su preocupación, y caminé hacia el ascensor que me devolvería arriba, al despacho de Robert, a la conversación que acabaría con mi matrimonio y empezaría todo lo demás. La carpeta en mi maletín se sentía más pesada de lo que debería, llena de documentos que representaban 4 meses de preparación silenciosa, de construir relaciones que Robert no sabía que existían, de crear opciones que él no sabía que yo tenía. Dije está bien antes y lo decía en serio, pero no en la forma en que él lo entendía. Las puertas del ascensor se cerraron y vi la fiesta desaparecer debajo de mí. Toda esa gente celebrando una festividad en una empresa que estaba a punto de cambiar de formas que aún no podían imaginar. Cuando las puertas se abrieron en la planta ejecutiva, vi la luz derramarse desde el despacho de Robert por el pasillo. Enderecé los hombros y caminé hacia allí, hacia la confrontación que venía gestándose desde el día en que escuché la voz de Victoria en mi dormitorio hace 4 meses, hacia el momento en que está bien dejaría de ser una aparente rendición y se convertiría en algo que Robert pasaría meses intentando comprender. El despacho de Robert estaba exactamente como lo había dejado hacía 30 minutos. El escritorio de caoba colocado para dominar la habitación, ventanales de suelo a techo con una vista de Manhattan que probablemente había costado más de lo que la mayoría gana en toda una vida. Todo dispuesto para proyectar poder y control. Victoria ya estaba allí,
de pie junto a las ventanas con su copa de champán, como si perteneciera a ese espacio más de lo que yo jamás había pertenecido. Robert estaba sentado detrás del escritorio, en lo que yo había empezado a pensar como su trono, el sillón de cuero hecho a medida, diseñado para que él quedara ligeramente más alto que cualquiera sentado enfrente. Pequeños juegos psicológicos, los trucos que lo vi aprender de libros de negocios y sesiones de coaching ejecutivo. «Cierra la puerta», dijo Robert cuando entré. La cerré. El clic resonó más fuerte de lo que debería en el silencio repentino. «Siéntate», añadió, señalando una de las sillas frente a su escritorio. Me quedé de pie. Una pequeña rebeldía, quizá insignificante, pero en los últimos meses había aprendido que a veces el único poder que te queda es negarte a ponerte cómoda en tu propia humillación. Los ojos de Robert se entrecerraron apenas. Lo notó. Claro que lo notó. Era una de las cosas que lo hacían exitoso, esa atención al detalle, esa capacidad de leer a la gente en una situación y ajustar su enfoque. Necesitamos resolver esta situación, dijo, volviendo a ese tono plano y profesional que convertía todo en una transacción. Victoria ha expresado preocupaciones sobre trabajar contigo de ahora en adelante. Y francamente, después de la reunión de ayer, comparto esas preocupaciones. Preocupaciones, repetí, sintiendo la palabra extraña en la boca, por mí haciendo mi trabajo, por presentar datos correctos que contradecían una propuesta defectuosa. Victoria dejó su copa con deliberada precisión. Tu presentación no iba de datos, Linda. Iba de hacer que yo pareciera incompetente delante del consejo. De socavar mi credibilidad porque me ves como una amenaza. Casi me reí, casi, porque la audacia era tal, ella, en el despacho de mi esposo, con un vestido que probablemente costaba más de lo que nuestros investigadores ganaban en un mes, acusándome de sentirme amenazada por ella, era tan absurdo que por poco rompía la rabia fría que se me había instalado en el pecho. Yo te veo exactamente como lo que eres, dije en voz baja. Una consultora con un MBA que cree que palabras de moda y charlas TED te califican para revolucionar la investigación farmacéutica. Alguien que no ha pasado ni un solo día en un laboratorio, que nunca ha evaluado un ensayo clínico, que nunca ha tenido que decirle a unos padres que no tenemos tratamiento para la enfermedad de su hijo porque no es lo bastante rentable para que las grandes compañías se molesten. Linda. La voz de Robert llevaba una advertencia, pero lo ignoré. Tu propuesta habría destrozado nuestra división de investigación de enfermedades raras. Habría ahuyentado a todos los investigadores serios que tenemos. Habría destruido todo aquello para lo que se fundó Morrison Pharmaceuticals. Y sí, presenté datos demostrando exactamente eso, porque ese es mi trabajo. O lo era, hasta que, al parecer, hacer mi trabajo se convirtió en motivo de sanción. El rostro de Victoria se puso rojo, su compostura se resquebrajó. De esto es de lo que hablo. Esta hostilidad, esta negativa a considerar puntos de vista alternativos. Robert, ves a lo que me refiero, ¿verdad? Robert se levantó y rodeó el escritorio para colocarse junto a Victoria. El gesto fue deliberado, escogiendo su posición, dejando claro de qué lado estaba. Linda, necesitas entender algo, dijo. Victoria es una líder senior en esta organización. Reporta directamente a mí. Cuando la socavas en público, socavas mi autoridad y mi toma de decisiones. Eso no es aceptable. ¿Qué no es aceptable?, dije, aún en voz baja, pero con filo. Es usar tu posición como CEO para proteger tu relación personal a costa de la misión de la empresa y de la carrera de tu esposa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. El rostro de Robert se quedó pálido y luego se encendió. ¿Qué estás insinuando?, preguntó, aunque los tres sabíamos exactamente qué estaba insinuando. No estoy insinuando nada, dije. Estoy afirmando hechos. Contrataste a Victoria sin consultarme pese al solapamiento evidente con mis responsabilidades. Has respaldado sus propuestas pese a las objeciones de investigadores con experiencia. Ahora estás usando mecanismos de recursos humanos para castigarme por presentar datos que contradecían su estrategia. O tu juicio está catastróficamente comprometido, o me estás saboteando deliberadamente. Ninguna de las dos opciones deja bien tu liderazgo. Victoria soltó un sonido que pudo ser una risa o algo distinto.
Esto es increíble, Robert. De verdad te está acusando de mala conducta profesional porque no puede aceptar que su enfoque es anticuado y su actitud es tóxica. Mi enfoque salvó a la empresa de un desastre estratégico, repliqué. Tu enfoque nos convertiría en otra empresa de cosméticos persiguiendo márgenes mientras los niños con enfermedades raras siguen sufriendo porque nadie desarrolla tratamientos para ellos. Basta. La voz de Robert cortó la discusión con autoridad de CEO. Este es exactamente el problema, Linda, esta incapacidad de colaborar, esta necesidad de tener la razón a costa de todos. Por eso estamos aquí. Volvió a su escritorio, abrió un cajón y sacó el formulario de acción de personal que yo ya había visto. Lo colocó entre nosotros como si fuera una prueba en un juicio. Esto es efectivo de inmediato, dijo, y su voz se volvió completamente plana, sin emoción, de ese modo que significaba que ya había tomado una decisión y no se dejaría mover. Tu salario queda suspendido hasta que se resuelvan preocupaciones documentadas sobre tu conducta profesional. Tu ascenso a vicepresidenta queda pospuesto indefinidamente, y se te exige emitir una disculpa pública a Victoria, reconociendo que tu actuación en la reunión del consejo de ayer fue inapropiada. Miré el formulario, leyendo las palabras otra vez, aunque ya las había visto. Conducta poco profesional hacia la alta dirección, incapacidad de demostrar un enfoque colaborativo, preocupaciones sobre el juicio y la dinámica de equipo. Lenguaje corporativo diseñado para sonar objetivo mientras significaba lo que quisiera quien lo empuñaba. Esto es represalia, dije en voz baja, usar la política de la empresa para castigarme por cuestionar la propuesta de Victoria, usar tu autoridad como CEO para proteger tu. Me detuve, eligiendo las palabras con cuidado, relación profesional con ella. Esto es rendición de cuentas, replicó Robert, por un comportamiento que varias personas han documentado como problemático. Varias personas. Repetí. Te refieres a Victoria, que documentó preocupaciones después de que la contradije en una reunión del consejo. Eso no son varias personas. Es una persona con interés directo en desacreditarme. Hay otras quejas, dijo Robert, de investigadores que se sintieron acosados por tu estilo de gestión, de colegas que han vivido tu actitud despectiva hacia ideas que no encajan con tu visión. Eso era nuevo para mí. Investigadores quejándose de mí. Pasé 8 años construyendo relaciones con los equipos de investigación, defendiendo su trabajo, peleando por los recursos que necesitaban. La idea de que se hubieran quejado sonaba a ficción, a menos que Robert se lo estuviera inventando, creando un rastro en papel para justificar lo que estaba a punto de hacer. Muéstrame la documentación, dije. Esas quejas de investigadores. Quiero verlas. Eso forma parte de la investigación de recursos humanos, dijo Robert. Tendrás acceso a los materiales pertinentes por los canales adecuados. En otras palabras, no puedes mostrármelas porque no existen. En otras palabras, hay procedimientos adecuados que estamos siguiendo. Su voz se endurecía, frustrado de que yo no me limitara a aceptar esto. Linda, intento manejar esto de forma profesional. Te estoy dando la oportunidad de resolverlo sin que escale más. Solo tienes que reconocer que tu enfoque fue inapropiado y comprometerte a colaborar mejor de ahora en adelante. Colaborar mejor, repetí. Es decir, debo apoyar las propuestas de Victoria incluso cuando son fundamentalmente defectuosas. Es decir, debo callarme cuando veo que se cometen errores estratégicos. Es decir, debo priorizar proteger egos por encima de proteger la misión de la empresa. Significa que debes tratar a la alta dirección con respeto, intervino Victoria. Significa que debes encontrar formas de expresar preocupaciones sin humillar a la gente delante del consejo. Significa que debes reconocer que no eres la única persona en esta empresa con aportes valiosos. La miré, de verdad la miré, intentando entender qué era lo que realmente quería. ¿Era ambición profesional, asegurar su puesto eliminando a alguien a quien veía como competencia? ¿O era algo más personal, demostrarse a sí misma, a Robert, a todos, que había ganado, que me había reemplazado en cada aspecto de su vida? Tal vez era todo eso. Tal vez las motivaciones de la gente nunca son tan simples como queremos que sean. No voy a disculparme, dije volviendo a mirar a Robert. Ni con ella, ni contigo, ni con nadie.
Presenté datos correctos en una reunión del consejo usando los canales profesionales adecuados. Si a Victoria le da vergüenza que rechacen su propuesta, eso es consecuencia de presentar una propuesta defectuosa, no de que yo sea poco profesional. La mandíbula de Robert se tensó. Entonces la suspensión se mantiene, y si sigues negándote, tendremos que considerar si tu puesto aquí es viable en absoluto. ¿Me estás amenazando con despedirme?, pregunté, aún serena pese a todo, en Nochebuena, mientras estamos organizando una fiesta abajo. Te estoy explicando consecuencias, dijo Robert. Las acciones tienen consecuencias. Linda. No puedes socavar el liderazgo y esperar que no haya respuesta. Pensé en la carpeta de mi maletín abajo, en los documentos del Dr. Morrison reestructurando mi puesto, convirtiéndome de subordinada de Robert en alguien que reportaba directamente al consejo, en 4 meses construyendo relaciones en Londres en silencio, demostrando mi valor para una operación que Robert no sabía que existía, en la elección que ya había hecho antes siquiera de entrar en este despacho. Tienes razón, dije. Las acciones sí tienen consecuencias. Estás a punto de aprenderlo. Robert frunció el ceño, inseguro otra vez, esa grieta en su confianza ensanchándose un poco. ¿Y eso qué se supone que significa? Significa que no soy la persona que pareces creer que soy, dije. La persona que aceptará humillación para conservar un trabajo. La persona que se disculpará por tener razón porque a ti te incomoda. La persona que se quedará en una empresa donde el CEO usa su autoridad para proteger su aventura a costa de su esposa. Tienes que tener mucho cuidado con lo que estás insinuando, dijo Robert, y su voz bajó a algo peligroso. No estoy insinuando nada, dije de nuevo. Solo estoy afirmando que no voy a disculparme con Victoria. No voy a aceptar esta suspensión y no voy a quedarme en un puesto donde mi criterio profesional se usa como arma contra mí porque choca con tus intereses personales. Victoria soltó una risa aguda y frágil. ¿Y qué? ¿Vas a renunciar? ¿A irte de todo lo que has construido aquí? Porque eso es lo que pasa cuando te niegas a ser una jugadora de equipo. Linda. Te aíslas. Te quedas sin nada. Tal vez, dije, o tal vez acabo con algo mejor. Algo que no exija comprometer mi integridad ni ver cómo desmantelan por márgenes y ego la misión en la que creí. Me giré hacia la puerta, terminada con esta conversación, terminada con intentar hacerles entender algo que no tenían el menor interés en entender. Linda, la voz de Robert me detuvo en el umbral. Si sales de aquí sin aceptar estos términos, no hay vuelta atrás. Esta es tu última oportunidad de hacerlo por las buenas. Lo miré. A este hombre con el que me casé hace 12 años, cuando todavía creía que el amor y la ambición podían coexistir sin destruirse. Oye, dije, la misma palabra que había dicho antes, la palabra que él tomó por rendición. Pero esta vez vi el destello de duda en sus ojos, el inicio de comprender que quizá, solo quizá, había calculado mal algo fundamental. Yo me encargo, añadí. Esta noche, en la fiesta, tendrás tu respuesta. Y me fui, dejándolos de pie en ese despacho, probablemente ya felicitándose por ganar una batalla que no entendían que acababan de perder. La guerra había terminado antes de que siquiera supieran que había empezado. Salí del despacho de Robert por segunda vez esa noche y tomé el ascensor de vuelta a la fiesta. Mis manos estaban firmes al pulsar el botón, mi respiración calmada pese a la adrenalina corriéndome por el cuerpo. El ascensor descendió suave. Cada planta me alejaba más de la confrontación de arriba y me acercaba al momento que lo cambiaría todo. Cuando las puertas se abrieron, la fiesta seguía en pleno apogeo. El cuarteto de cuerdas había sido reemplazado por un DJ, poniendo algo con un equilibrio cuidadoso entre festivo y profesional. Los analistas junior estaban bailando ahora, envalentonados por el champán y por la suspensión temporal de las jerarquías laborales que crean las fiestas de empresa. Encontré al Dr. Morrison cerca de las ventanas, donde lo había dejado antes, observando la nieve caer sobre Manhattan con esa quietud particular de quien ha vivido lo suficiente como para reconocer momentos decisivos cuando llegan. Ya está, dije en voz baja, colocándome a su lado. Él no preguntó qué quería decir. Lo había sabido desde el momento en que me entregó aquella carpeta. ¿Segura con Londres?, preguntó en su lugar. Una vez hagas este anuncio,
no hay marcha atrás. ¿Robert va? Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Mi hijo no va a llevar esto bien. Lo sé, dije. Pero quedarme me destruiría, lentamente, metódicamente, una pequeña humillación a la vez, hasta que ya no recordara quién era antes de convertirme en alguien que acepta que la traten así. El doctor Morrison asintió despacio, algo parecido al orgullo cruzándole el rostro curtido. Tu vuelo es el lunes por la mañana, a las 6 de la mañana, desde JFK. Aterrizas en Heathrow el martes por la tarde, hora de Londres. El apartamento en Shoreditch debería estar listo para el miércoles. El equipo está entusiasmado. El doctor Morrison dijo que Marcus ya ha empezado a contactar con sus conexiones en Cambridge. Elena ha organizado presentaciones con 3 grupos de investigación de Oxford para tu primera semana. David tiene listas las proyecciones de presupuesto para revisar. Llevaba 4 meses trabajando con ese equipo de Londres por videollamadas e intercambios de correos, construyendo relaciones mientras mi matrimonio se desmoronaba y Robert se volvía cada vez más hostil. Se sentían más como colegas que cualquiera en la oficina de Nueva York en años, personas que valoraban la competencia por encima de la política, que se preocupaban por el trabajo en sí y no por usarlo como trampolín hacia otra cosa. Gracias, le dije al doctor Morrison, y lo decía por mucho más que por el puesto, por ver en qué se estaba convirtiendo Robert, por darme una salida que no fuera solo huir. Te lo ganaste, dijo con firmeza. El puesto de Londres no es un favor ni una misión de rescate. Es el reconocimiento de que eres la mejor persona para construir lo que necesitamos en Europa. Robert lo entenderá con el tiempo, ¿o no? Pero en cualquier caso, no cambia el hecho de que te ganaste esta oportunidad por mérito. La música cambió a algo más lento, más contemplativo. Vi a ejecutivos acercarse a la barra por recargas, vi a Victoria salir del ascensor y barrer la sala con la mirada hasta encontrar a Robert, que apareció momentos después. Sus rostros estaban tensos, inseguros. La confianza que habían sentido arriba había sido reemplazada por otra cosa, preocupación tal vez, o el principio de entender que la situación no estaba tan controlada como creían. Los ojos de Robert encontraron los míos al otro lado de la sala. Por un instante, solo nos miramos. Esposo y esposa, CEO y directora de planificación estratégica, 2 personas que una vez creyeron que estaban construyendo algo juntos y que de algún modo habían terminado como adversarios en un drama corporativo que ninguno de los 2 había querido. Luego él empezó a caminar hacia mí, con Victoria muy cerca detrás, y supe que había llegado el momento. El doctor Morrison me tocó el brazo un instante. Suerte, Linda, aunque no creo que la necesites. Esperé a que Robert estuviera lo bastante cerca como para no tener que gritar, pero lo bastante lejos como para que otros oyeran lo que estaba a punto de decir. Las conversaciones alrededor se apagaron al sentir que algo importante estaba ocurriendo. Tengo algo que decir, anuncié, y mi voz se proyectó por el gran salón con más firmeza de la que yo sentía. La música se detuvo. El DJ, leyendo la sala con instinto profesional, cortó la canción a mitad del ritmo. En el silencio repentino, cada persona en la fiesta de Navidad de Morrison Pharmaceuticals se giró para mirarme. El rostro de Robert mostró satisfacción. Creía que había ganado. Creía que yo me había doblegado ante su ultimátum. Creía que estaba a punto de disculparme públicamente con Victoria y consolidar su control sobre su empresa y sobre su vida personal. La sonrisa de Victoria era radiante, triunfal. Alzó su copa en un gesto pequeño que parecía celebratorio para cualquiera, pero que yo sabía que era una burla, un reconocimiento privado de que se había quedado con todo lo que era mío y yo estaba a punto de reconocer su victoria en público. Los miré a ambos, a estas personas que creyeron que podían arrinconarme, forzar mi obediencia, hacerme elegir entre dignidad y supervivencia. Renuncio a mi puesto como directora de planificación estratégica, dije con claridad, viendo cómo la satisfacción de Robert se drenaba y se convertía en confusión, con efecto inmediato. He aceptado el puesto de directora general de Morrison Pharmaceuticals Europa. La próxima semana me mudaré a Londres para supervisar nuestra expansión allí. El silencio se hizo más denso, cambió de textura. La confusión se extendió por la sala. La gente se cruzaba miradas intentando entender lo que acababan de oír.
El rostro de Robert se quedó blanco y luego rojo. No puedes. Ese puesto no existe. Yo no he autorizado nada. Lo autorizó el consejo hace 2 semanas. Lo interrumpí, manteniendo la voz calmada y profesional. El doctor Morrison lo aprobó personalmente. Ya está presentado ante la SEC. Me sorprende que no vieras el papeleo, Robert, pero has estado bastante distraído últimamente. Esa última parte fue mezquina, quizá, pero me permití la pequeña satisfacción de ver cómo él comprendía que todos en esa sala ahora entendían exactamente lo que yo estaba insinuando. El doctor Morrison dio un paso al frente desde donde estaba junto a las ventanas. Robert, quizá deberíamos hablar de esto en privado. No. La voz de Robert fue aguda, casi desesperada. Linda, no puedes irte así. Tenemos proyectos que necesitan. Hay responsabilidades, que necesitan a alguien que entienda la ciencia. Terminé la frase por él. Alguien que se preocupe por la misión. Haré exactamente ese trabajo en Londres. Ya está todo organizado. Vivienda, visado, estructura del equipo. Empiezo el 2 de enero. Me giré hacia Victoria y le dediqué la sonrisa más fría que pude. Enhorabuena por tu ascenso a directora de planificación estratégica. Estoy segura de que lo harás de maravilla. He dejado notas de transición detalladas en mi despacho. Las vas a necesitar. El rostro de Victoria se quedó pálido. Ella esperaba humillación, la mía, no la suya. Esperaba validación, un reconocimiento público de que había ganado, de que me había reemplazado con éxito en cada aspecto de la vida de Robert. En cambio, le estaban entregando un puesto para el que no estaba capacitada, delante de todos los que sabían que no lo estaba, mientras la mujer a la que intentó destruir se marchaba con la dignidad intacta. Empecé a caminar hacia la salida, la cabeza alta, el corazón golpeándome, pero la expresión serena. Linda, espera. La voz de Robert se quebró apenas. Tenemos que hablar de esto. No puedes simplemente. Me detuve en la puerta y miré hacia atrás, a la sala llena de ejecutivos viendo desarrollarse este drama corporativo. Busqué con la mirada al doctor Morrison, que me dio el más leve gesto de aprobación. Está bien, dije, usando la misma palabra que ya le había dado a Robert 2 veces esa noche, la palabra que él había tomado por rendición. En este contexto, delante de todos esos testigos, significaba algo completamente distinto. Significaba, está bien, ya terminé. Oye, me elijo a mí. Está bien, estás a punto de descubrir qué pasa cuando confundes el silencio con debilidad. Y entonces salí a la noche de diciembre, a la nieve que ahora caía con más fuerza, hacia los primeros momentos de mi nueva vida. Detrás de mí, oí la voz de Robert, alta, llena de pánico. Papá, por favor dime que ella no presentó los documentos de sucesión. Por favor dime que no aprobaste la reestructuración de acciones sin consultarme. La respuesta del doctor Morrison fue baja, pero se oyó en el silencio repentino. Consulté con el consejo, Robert. Esa es toda la consulta necesaria. Quizá deberías haber prestado más atención a lo que tu esposa estaba construyendo en lugar de, una pausa deliberada, otras preocupaciones. No me quedé para escuchar el resto. Me quedaban 36 horas para mi vuelo a Londres, una habitación de hotel cerca de JFK me estaba esperando, y el comienzo de un futuro que, por fin, era completamente mío. La nieve estaba helada contra mi cara mientras caminaba hacia donde había aparcado el coche. Mi teléfono ya vibraba con mensajes y llamadas, pero los ignoré todos. Habría tiempo para la logística, las explicaciones y el desmontaje administrativo de un matrimonio. Pero esta noche solo necesitaba sentir esto, el peso que se me levantaba del pecho, la posibilidad abriéndose delante de mí, la certeza de que me había elegido a mí por encima de todo lo demás y el cielo no se había caído. Había sobrevivido, más que sobrevivido. Había ganado, aunque no de la forma en que Roberto y Victoria lo entenderían. Gané por negarme a jugar su juego, por construir algo que no sabían que existía hasta que ya era demasiado tarde para detenerlo. Por decir está bien y querer decir algo completamente distinto de lo que ellos oyeron. Me subí al coche y conduje hacia JFK, hacia la habitación de hotel donde pasaría la mañana de Navidad, hacia Londres y un equipo que no sabía nada de aventuras,
traiciones o matrimonios que terminan en despachos de áticos. Hacia una vida donde pudiera volver a ser Linda, donde mi trabajo se juzgara por mérito y no por política, donde no tuviera que pelear por espacio en mi propio matrimonio ni por dignidad en mi propia empresa. El skyline de Manhattan se fue encogiendo en el espejo retrovisor, cada vez más pequeño, hasta que desapareció por completo, tragado por la nieve y la distancia, y no sentí nada más que alivio. La habitación del hotel cerca de JFK era exactamente lo que esperarías de un alojamiento corporativo: paredes beige, láminas genéricas de paisajes, una cama lo bastante cómoda, pero olvidable. Hice el check-in poco después de la medianoche, en Nochebuena, todavía con el vestido de seda color esmeralda de la fiesta. Mis maletas ya estaban hechas y esperando en el coche. Debería haber sentido algo dramático, pena quizá, o rabia, o ese alivio catártico que llega al escapar por fin de algo tóxico. En lugar de eso, solo me sentía cansada y extrañamente vacía, como si llevara meses conteniendo la respiración y por fin hubiera exhalado, pero aún no supiera qué hacer con el espacio que eso dejaba. Mi teléfono no había dejado de vibrar desde que salí de la fiesta. Le quité el sonido, pero la pantalla seguía encendiéndose con notificaciones, mensajes, llamadas, buzones de voz acumulándose como pruebas del caos que había dejado atrás. 23 llamadas de Robert, 18 de Victoria, 6 de distintos ejecutivos. No respondí a ninguna. En su lugar pedí servicio de habitaciones, un sándwich club que apenas toqué, y pasé la Nochebuena revisando documentos para Londres, intentando concentrarme en el futuro y no en los escombros del pasado. La mañana de Navidad me desperté temprano y llamé al Dr. Morrison. Respondió al primer timbrazo, con la voz despierta pese a la hora. Linda, ¿cómo lo llevas? Estoy bien, dije, lo cual no era del todo cierto, pero tampoco era del todo una mentira. ¿Qué tan mal fue después de que me fui? El Dr. Morrison suspiró y oí café sirviéndose, ese pequeño sonido doméstico que, de algún modo, me ancló al otro lado de la línea. Robert se pasó la mayor parte de la noche intentando encontrar bases legales para bloquear tu traslado. Llamó a 3 abogados distintos. Despertó al asesor jurídico del consejo a la 1 de la madrugada. Todos le dijeron lo mismo. Tu contrato tiene cláusulas de movilidad internacional. El puesto de Londres es un ascenso legítimo. La aprobación del consejo es inatacable. No puede hacer nada. Y Victoria, furiosa porque te llevas contigo relaciones de investigación. Al parecer intentó exigir que le entregaras tus listas de contactos, tus conexiones de Cambridge y Oxford, como si las relaciones profesionales construidas durante una década fueran propiedad de la empresa que se pudiera traspasar como muebles de oficina. Solté una risa oscura. Victoria de verdad no tenía ni idea de cómo funcionaba esto. No podías heredar credibilidad, ni confianza, ni el tipo de relaciones profesionales que hacen posibles las alianzas de investigación. ¿Qué le dijiste? Que las relaciones profesionales de Linda Morrison pertenecen a Linda Morrison, y que si decide aprovecharlas para Morrison Pharmaceuticals Europa, eso es exactamente lo que esperaríamos que hiciera. Hizo una pausa. Robert me pidió que reconsiderara el puesto de Londres. Dijo que tenerte operando de forma independiente crearía conflictos con su visión estratégica para la empresa. ¿Y tú qué dijiste? Dije que quizá ya es hora de que la empresa tenga más de una visión estratégica, que depender por completo del juicio de una sola persona, especialmente cuando ese juicio ha sido cuestionable últimamente, no es un buen gobierno corporativo. Otra pausa, más pesada esta vez. Me colgó. Linda. La primera vez que lo hace. Después hablamos de logística, mi vuelo el lunes por la mañana, el apartamento en Shoreditch que estaría listo para el miércoles, el equipo que ya se estaba preparando para mi llegada. Antes de colgar, el Dr. Morrison dijo algo que me apretó el pecho. Siento lo que te hizo, en lo que se convirtió. Merecías algo mejor de mi hijo y de esta familia. Me quedé mucho tiempo con esa disculpa después de que terminara la llamada, mirando el skyline de Nueva York a través de la ventana del hotel, gris y frío en la luz de la mañana de diciembre. Pasé el resto del día de Navidad en esa habitación, no celebrando, sino preparándome. Revisé contratos de vivienda, estudié regulaciones laborales del Reino Unido,
Tracé mis primeros 90 días en Londres con la misma precisión metódica que había llevado a la investigación farmacéutica. Mi teléfono vibraba a ratos con mensajes de Robert, primero furiosos, luego suplicantes, luego furiosos otra vez. No los leí. Bloqueé su número después de escribir una única respuesta. Mi abogado se pondrá en contacto contigo sobre los trámites de separación. Por favor, que toda comunicación futura se haga a través de asesoría legal. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido y no lo bastante rápido. Salí del hotel a las 4 de la mañana, devolví el coche de alquiler, pasé seguridad con mi visado de trabajo británico y mis documentos cuidadosamente organizados que demostraban que sí, tenía un empleo legítimo esperándome en Londres, y no pensaba quedarme más tiempo del permitido. El vuelo fue largo y me dio demasiado tiempo para pensar. Había llevado trabajo, propuestas de investigación para revisar, acuerdos de colaboración para estudiar, pero me encontré mirando por la ventana, observando el Atlántico deslizarse abajo, esa vasta extensión gris separando mi vida anterior de lo que viniera después. Aterricé en Heathrow el martes por la tarde, agotada y desorientada por el jet lag y por la magnitud de lo que acababa de hacer. Pero Marcus me esperaba en llegadas con un cartel que decía Dr. Morrison y una sonrisa genuinamente cálida, y algo en mi pecho se aflojó un poco. Bienvenida a Londres, dijo, ayudándome con el equipaje. El equipo está muy emocionado de trabajar contigo. Tenemos tu apartamento listo, la nevera abastecida, e incluso encontramos una cafetera decente porque Elena mencionó que los americanos sois particulares con el café. Ese pequeño gesto, la consideración de abastecer comida, de pensar en preferencias de café, me hizo sentir más bienvenida de lo que me había sentido en Nueva York en años. La oficina de Shoreditch era todo lo que el Dr. Morrison había prometido. Moderna pero sin ostentación, llena de luz natural, un espacio donde realmente podías pensar en lugar de solo representar productividad para quien estuviera mirando. Mi equipo era pequeño, 8 personas al inicio, pero estaban genuinamente ilusionadas con el trabajo que haríamos, no ilusionadas con escalar jerarquías corporativas o colocarse para ascensos, sino ilusionadas con la ciencia real, con la misión real de desarrollar tratamientos para enfermedades que nadie más tocaría. Aquí nadie lo sabe, me di cuenta durante esa primera semana, lo de la aventura, lo de la confrontación en Nochebuena, lo de formularios de personal, ultimátums y matrimonios terminando en despachos de áticos. Solo me conocían como la doctora Linda Morrison, la nueva directora general, con reputación de identificar colaboraciones de investigación prometedoras y construir operaciones sostenibles. Era liberador de maneras que no había esperado. Pero Nueva York no desapareció solo porque yo hubiera volado al otro lado del océano. Las noticias se filtraban a través de redes profesionales y excompañeros que seguían en contacto pese a lo incómodo de mi salida. Jennifer, de Asuntos Regulatorios, empezó a enviarme correos, actualizaciones cuidadosamente redactadas que se sentían como informes de inteligencia desde detrás de las líneas enemigas. Debería saberlo, empezaban siempre, antes de detallar el último desastre. El giro de Victoria hacia cosméticos había sido aprobado por Robert pese a las objeciones de investigadores senior. En 2 meses, 3 de nuestros mejores científicos habían renunciado en protesta. La doctora Sarah Chin, que estaba desarrollando un tratamiento prometedor para leucemia pediátrica, se fue a Johns Hopkins, llevándose a todo su equipo de investigación. El Dr. Michael Rodríguez, nuestro investigador principal en trastornos genéticos raros, aceptó un puesto en Boston Children's Hospital, citando explícitamente el abandono por parte de la empresa de su misión fundacional. Cada salida provocaba ondas. Otros investigadores se ponían nerviosos, actualizaban sus currículums, atendían llamadas de reclutadores. La moral se desplomó, la productividad se resintió. La cultura aquí es tóxica ahora, escribió Jennifer en marzo. La gente no confía en la dirección. Robert sigue prometiendo que la división de cosméticos generará ingresos para financiar la investigación de enfermedades raras, pero nadie le cree. Es la misma mentira que siempre dicen las farmacéuticas. Haremos el trabajo rentable para subsidiar el trabajo con misión, y nunca funciona así. Leí esas actualizaciones con sentimientos mezclados. Vindicación por haber tenido razón sobre la propuesta de Victoria, pero también tristeza al ver derrumbarse algo que yo ayudé a construir por fallos de liderazgo que había previsto,
pero que no pude evitar. Mark, de operaciones de investigación, me llamaba cada pocas semanas, supuestamente con preguntas técnicas sobre proyectos que yo había iniciado, pero en realidad para saber de mí, para asegurarse de que Londres iba bien. Deberías ver el perfil de Fortune que le hicieron a Robert, dijo en una llamada a finales de primavera. Es increíble. Elogios desbordantes a su visión estratégica audaz y a su disposición a tomar decisiones difíciles. Lo pintan como si estuviera revolucionando la salud. Encontré el artículo ese mismo día. No pude evitarlo, aunque sabía que solo me iba a enfadar. El perfil era exactamente como Mark lo describía. Robert fotografiado en su despacho de esquina, seguro y visionario. Victoria mencionada como su innovadora directora de estrategia impulsando la expansión hacia mercados de alto crecimiento. Mi salida resumida en una sola frase sobre reestructurar el liderazgo y una transición amistosa. ¿Amistosa? Otra vez esa palabra, como si algo de lo que pasó hubiera sido amistoso. Lo que el periodista de Fortune no mencionó, lo que o bien no vio o ignoró deliberadamente, era la hemorragia de talento en Morrison Pharmaceuticals, la erosión de alianzas académicas, la crisis silenciosa bajo la imagen pública cuidadosamente gestionada de Robert. ¿Se cree su propia versión ahora?, le pregunté a Mark. ¿O solo está actuando para las cámaras? La verdad, ya no lo sé, respondió Mark. Él y Victoria son inseparables. Ella es prácticamente la directora de innovación en jefe en este punto. Toman todas las decisiones importantes juntos, y a cualquiera que los cuestione lo marginan o lo empujan hacia afuera. Por las actualizaciones de Jennifer supe que Victoria estaba teniendo muchos problemas en su rol ampliado. Resultó que un MBA y una charla TED no te preparan para evaluar investigación farmacéutica ni para construir relaciones con académicos que llevan décadas en el campo. Intentó aprovechar mis antiguos contactos en Cambridge y Oxford, pero esas relaciones se habían construido con confianza y credibilidad científica, cosas que ella simplemente no tenía. Al parecer, el Dr. Hammond en Cambridge le dijo con bastante claridad que no tenía interés en asociarse con una empresa que priorizaba cremas antiedad por encima de tratamientos que salvan vidas. El Dr. Akonku en Oxford fue más diplomático, pero igual de firme. La reputación de Morrison Pharmaceuticals se había deteriorado significativamente bajo la nueva dirección. Victoria respondió intentando comprar alianzas, tirando dinero a las instituciones, ofreciendo subvenciones infladas, intentando comprar una credibilidad que no podía ganarse. Algunos programas más pequeños aceptaron el financiamiento, pero los investigadores de primera línea, los que de verdad importaban, declinaron con cortesía. También cometió errores críticos de evaluación. Jennifer me envió un correo confidencial detallando cómo Victoria había aprobado 3 proyectos de investigación cosmética que eran científicamente cuestionables, como mínimo. Un compuesto había mostrado toxicidad hepática en ensayos tempranos, pero Victoria lo empujó hacia adelante de todos modos, convencida de que el potencial de marketing superaba los riesgos. La FDA canceló ese proyecto antes de que llegara siquiera a la fase 1. Costó a Morrison Pharmaceuticals $8 millones y un daño reputacional significativo. Robert debería haber responsabilizado a Victoria por esos fracasos. En lugar de eso, defendió cada decisión, interpretó cada crítica como un ataque personal en vez de una preocupación profesional legítima. Era la misma dinámica que yo había vivido. El ego de Robert tan entrelazado con Victoria que admitir su incompetencia significaría admitir que su propio juicio había estado catastróficamente comprometido. Para julio, 7 meses después de que me fui, las grietas ya eran imposibles de ocultar. El precio de la acción de Morrison Pharmaceuticals había caído un 15%. Un analista del sector publicó un informe cuestionando si la empresa había perdido su ventaja competitiva en tratamientos de enfermedades raras, el nicho que la había hecho valiosa. El Dr. Morrison me llamó una noche de agosto, con una voz cansada que me preocupó profundamente. El consejo se está inquietando, dijo. 3 miembros se me han acercado en privado expresando preocupación por el liderazgo de Robert. Aún no están listos para actuar, pero están observando con atención. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Una pausa larga. Es mi hijo, Linda. Quiero creer que reconocerá sus errores y corregirá el rumbo.
Pero también soy el presidente del consejo de una empresa con responsabilidades hacia empleados, pacientes, accionistas. Si sigue así, no terminó la frase. No hacía falta. Después hablamos de Londres. Quería informes detallados de nuestro progreso. Parecía sacar energía al oír sobre alianzas que funcionaban y compuestos avanzando en ensayos. Estás construyendo lo que yo siempre esperé que esta empresa pudiera ser, dijo antes de colgar. Robert está construyendo lo que yo siempre temí que pudiera llegar a ser. Esa conversación me persiguió durante días. El Dr. Morrison tenía 74 años ya, en claro declive, viendo fracturarse el trabajo de su vida bajo el liderazgo de su hijo. Me metí todavía más en el trabajo de Londres, en parte para justificar la fe que él había puesto en mí, en parte para no quedarme rumiando el derrumbe de Nueva York, un desastre del que había escapado, pero del que no podía separarme del todo, no cuando implicaba a gente con la que trabajé y una misión en la que aún creía pese a todo. El verano londinense fue sorprendentemente cálido ese julio, ese tipo de clima que hace que los británicos declaren ola de calor, mientras los americanos se quedan confundidos por el alboroto con 75 grados. Yo estaba en la oficina hasta tarde trabajando en una propuesta de colaboración con Cambridge cuando mi teléfono sonó alrededor de las 7 de la tarde. Ver el nombre del Dr. Morrison en la pantalla me apretó el estómago. No solía llamar tan tarde, y cuando lo hacía, significaba que algo importante había pasado. Linda, su voz sonaba tensa, más vieja de lo que se la había oído, incluso en nuestras conversaciones difíciles sobre el deterioro del liderazgo de Robert. Necesito decirte algo antes de que lo escuches por otro lado. El consejo va a iniciar una investigación sobre el uso que Robert ha hecho de fondos de la empresa. Dejé el bolígrafo con cuidado, y mi mente saltó de inmediato a esos extractos de tarjeta que yo había documentado meses atrás, las habitaciones de hotel, las compras de joyas, las cuentas de restaurantes que no tenían nada que ver con gastos legítimos de negocio. ¿Qué tipo de investigación?, pregunté, manteniendo la voz neutra. Gastos inapropiados, posible enriquecimiento personal, violaciones de nuestras políticas éticas. El Dr. Morrison hizo una pausa y oí algo que pudo ser un vaso sobre la mesa, líquido sirviéndose. Estaba bebiendo, algo que casi nunca hacía. Se presentó un informe anónimo a nuestra línea de cumplimiento hace 3 semanas. Documentación muy detallada, fechas, montos, incluso fotografías de estados de tarjeta de crédito. Se me apretó el pecho. Dr. Morrison, necesito que entienda algo. Yo documenté esos gastos. Sí. Guardé registros como seguro por si Robert intentaba ir contra mí legalmente, pero yo nunca presenté ningún informe. Nunca envié nada a cumplimiento, ni al consejo, ni a nadie. Tenía que preguntarlo, dijo en voz baja. No porque creyera que lo harías, sino porque el consejo me lo preguntará, y necesitaba poder responder con honestidad. Entonces, ¿quién?, pregunté, aunque incluso mientras lo decía, la respuesta se cristalizaba con una claridad devastadora. Eso es lo que no logro entender, dijo el Dr. Morrison. ¿Quién más tendría acceso a esta información? ¿Quién más tendría documentación lo bastante detallada como para...? Victoria, lo interrumpí. Silencio al otro lado de la línea. ¿Pero qué? Ella y Robert están juntos. ¿Por qué haría eso? Estamos juntos, me corregí, y mi mente corría por las implicaciones. Dr. Morrison, piénselo. Victoria se alineó con Robert cuando él tenía poder y podía impulsar su carrera. Pero, ¿qué ha estado pasando estos últimos 7 meses? Pude oírlo pensar, unir puntos, las renuncias de investigadores, los proyectos fallidos, la caída del precio de la acción. Exacto. La reputación de Robert ha ido cayendo de forma constante. El consejo ha estado cuestionando su criterio, y Victoria ha estado teniendo problemas, visiblemente, en su puesto. No puede construir alianzas académicas. Ha cometido errores de evaluación costosos. Básicamente ha demostrado que no está capacitada para el puesto que Robert le dio. Me levanté y empecé a pasearme por mi despacho mientras las piezas encajaban. Está cortando lazos antes de que el barco se hunda. ¿Y qué mejor forma que colocarse como denunciante? Puede afirmar que siempre se sintió incómoda con la ética de Robert,
pero que era demasiado vulnerable para hablar hasta ahora. Se distancia de sus fracasos, se lleva el mérito de hacer lo correcto, y quizá incluso maniobra para quedarse con su puesto cuando lo saquen. El doctor Morrison guardó silencio un buen rato. Eso es extraordinariamente calculador. Esa es Victoria, dije. Siempre ha sido calculadora. Eso fue lo que la hizo exitosa como consultora, la capacidad de leer situaciones y colocarse a su favor. Robert confundió eso con una conexión genuina porque quería creer que alguien tan hermosa y ambiciosa de verdad se preocupaba por él y no por lo que él podía hacer por ella. Dios, dijo el doctor Morrison en voz baja. ¿Qué he dejado que le pase a mi empresa? Tú no dejaste que pasara nada, dije con firmeza. Robert tomó sus decisiones. Victoria tomó las suyas. Tú fuiste quien creó alternativas, quien se aseguró de que la misión pudiera sobrevivir sin importar lo que ocurriera en Nueva York. Londres está prosperando porque tuviste la previsión de construir algo separado del liderazgo de Robert. Hablamos otros 20 minutos sobre la investigación, sobre cómo habían contratado asesoría externa, sobre lo a fondo que estaban revisando los gastos, sobre cómo le darían a Robert la oportunidad de explicarse, pero por lo visto la documentación era demoledora. Si el consejo pide tu documentación, dijo el doctor Morrison antes de colgar, ¿la entregarías? Lo pensé con cuidado. Si es necesario para proteger a la empresa, sí, pero no la ofreceré por iniciativa propia. No quiero ser la exesposa vengativa que lo hundió. Si las pruebas de Victoria son suficientes, que eso baste. La investigación duró 3 meses. Me fui enterando a trozos por las actualizaciones periódicas del doctor Morrison, por los correos cada vez más detallados de Jennifer, por el extraño silencio de otros contactos de Nueva York que de pronto ya no sabían qué decirme. Resultó que el acceso de Jennifer a los chismes a nivel de consejo era sorprendentemente completo. Sus correos pintaban una demolición metódica, mientras la asesoría externa entrevistaba a empleados, revisaba transacciones y armaba una cronología imposible de explicar. Encontraron casi $200.000 en gastos inapropiados durante 18 meses, escribió en septiembre, suites de hotel, joyas que nunca aparecieron en formularios de declaración de regalos, cuentas de restaurantes que claramente no eran de negocios. Y aquí está la parte realmente dañina. Robert aprobó contratos de consultoría con una firma propiedad del hermano de Victoria. Nunca reveló la conexión. Nunca pasó por la revisión adecuada de conflicto de intereses. Básicamente usó dinero de la empresa para canalizar ingresos hacia la familia de Victoria. Leí eso sentada en mi escritorio en Shoreditch, viendo la lluvia correr por las ventanas, sintiendo algo complicado retorcerse en el pecho. No era satisfacción exactamente, sino una especie de validación sombría. Yo había tenido razón sobre el criterio de Robert comprometido. Había tenido razón en que su relación con Victoria estaba afectando sus decisiones profesionales. Había tenido razón, y tener razón se sentía hueco y triste en lugar de triunfal. Marcus llamó a la puerta de mi despacho por esa época, preocupado por mi expresión. ¿Todo bien? Solo noticias de Nueva York, dije, cerrando el portátil. Nada que afecte nuestro trabajo aquí. Pero eso no era del todo cierto. La reputación de Morrison Pharmaceuticals estaba recibiendo golpes que afectaban a toda la organización, incluida la división europea. Algunos posibles socios hacían preguntas sobre la estabilidad del liderazgo, sobre si la misión de la empresa estaba cambiando, sobre si querían asociarse con una organización que estaba saliendo en titulares por las razones equivocadas. El consejo se reunió hoy, escribió Jennifer a finales de septiembre. Sesión ejecutiva, sin actas. Robert parecía haber envejecido una década. Victoria no estaba. Al parecer, la han puesto de baja mientras salen los resultados de la investigación. Dicen que está negociando su paquete de salida entre bambalinas. Así que Victoria se estaba adelantando. Inteligente. Se posicionaría como alguien atrapada en la mala conducta de Robert en lugar de una participante activa. Seguramente aterrizaría en otro lugar en pocos meses, con el currículum cuidadosamente pulido para resaltar éxitos y enterrar desastres. Así operaban personas como Victoria. Siempre pensando 3 jugadas por delante. Siempre colocándose para la siguiente oportunidad.
siempre dispuesta a sacrificar a cualquiera que se volviera inconveniente para su ascenso. A principios de octubre, el Dr. Morrison me llamó otra vez. El consejo le dio a elegir, dimitir en silencio con una indemnización básica, o enfrentar despido con causa y posible acción legal para recuperar los fondos malversados. ¿Qué eligió?, pregunté, aunque ya lo sabía. La dimisión. Su abogado se lo recomendó. Pelear significaría juicios públicos, cobertura mediática, todo volviéndose mucho más feo de lo que ya es. La voz del Dr. Morrison sonaba agotada, y eso me preocupó. Mañana habrá un comunicado, el lenguaje estándar sobre perseguir otras oportunidades. El comunicado llegó a la mañana siguiente, reenviado por Jennifer, sin necesidad de comentarios. Robert Morrison dejaba el cargo para perseguir otras oportunidades. La empresa agradecía su liderazgo durante un periodo de crecimiento y transformación. Ni una palabra sobre investigaciones, ni violaciones éticas, ni casi $200.000 en gastos inapropiados, solo lenguaje corporativo cuidadoso que lo decía todo a quienes saben leer entre líneas y nada a los demás. Victoria no se queda con su puesto, añadió Jennifer en un correo posterior. El consejo trajo a la doctora Patricia Hammond de Merck. Pasó 20 años desarrollando tratamientos para enfermedades raras. Es exactamente lo que la empresa necesita: experiencia farmacéutica real y compromiso con la misión original. Conocía un poco a Patricia de congresos del sector, investigadora brillante, brújula ética fuerte, completamente desinteresada en los juegos políticos que habían consumido a Robert y a Victoria. Su nombramiento enviaba un mensaje claro sobre la dirección que tomaría Morrison Pharmaceuticals: vuelta a la misión, vuelta a la investigación de enfermedades raras, vuelta a todo aquello para lo que el Dr. Morrison fundó la empresa. Yo debería haber sentido vindicación, debería haber sentido satisfacción de que la empresa estuviera siendo rescatada del liderazgo desastroso de Robert. La verdad es que casi todo lo que sentí fue tristeza. Tristeza por el Dr. Morrison viendo la deshonra pública de su hijo. Tristeza por los empleados que habían creído en la visión de Robert. Tristeza por el tiempo y la energía desperdiciados en giros hacia cosméticos y peleas políticas en lugar de trabajo que realmente importaba. Pero también sentí otra cosa, quizá gratitud, por haber salido cuando lo hice, por estar construyendo algo en Londres en lugar de seguir librando batallas en Nueva York, por haberme elegido a mí en vez de la lealtad a un hombre que dejó de merecerla. Elena llamó a la puerta de mi despacho esa tarde. Linda, el equipo de Cambridge quiere programar una llamada para avanzar el compuesto de fibrosis quística a fase 2. ¿Estás disponible mañana por la mañana? Por supuesto, dije, abriendo mi calendario. ¿Qué hora les viene bien? Trabajo real, progreso científico, vidas de niños salvándose. Eso era lo que importaba, no el drama corporativo, ni caídas de ejecutivos, ni investigaciones de cuentas de gastos. Las decisiones de Robert tuvieron consecuencias. El cálculo de Victoria le salió bien a corto plazo, pero probablemente la perseguiría a largo plazo. La empresa del Dr. Morrison estaba siendo rescatada por alguien que de verdad entendía su misión. Y yo estaba exactamente donde tenía que estar, construyendo algo real mientras Nueva York ordenaba los escombros de todo lo que Robert había destruido. La investigación concluyó. Robert dimitió. Victoria se fue en silencio con su indemnización y su relato cuidadosamente elaborado. Morrison Pharmaceuticals empezó el trabajo lento de reconstruir su reputación bajo el liderazgo de Patricia Hammond. Yo me quedé en Londres viendo todo desde el otro lado del Atlántico, agradecida por la distancia, agradecida por la huida, agradecida de que está bien hubiera significado exactamente lo que yo necesitaba que significara. La vida en Londres ya tenía un ritmo para el segundo año. La división europea había crecido de 8 personas a 63, con oficinas ahora en Londres, París y Berlín. Teníamos 7 compuestos en distintas fases de ensayos clínicos, alianzas con 12 instituciones de investigación en toda Europa y una reputación de ser la parte de Morrison Pharmaceuticals que se había mantenido fiel a la misión original. Había hecho amigos, amigos de verdad, no solo contactos profesionales. Emma, una investigadora del Imperial College a la que conocí por Marcus. David,
un abogado de patentes que vivía en mi edificio y me explicó el proceso complicado de la propiedad intelectual internacional durante numerosas cenas en pubs. Sarah, una expatriada estadounidense que llevaba una librería en Bloomsbury y me recordaba que había vida más allá de la investigación farmacéutica. Había construido una vida, en otras palabras, no la vida que imaginé cuando tenía 26 años y me casaba, pero una buena vida, una auténtica. Así que cuando llegó el correo un martes por la mañana de marzo, 2 años y 3 meses después de que salí de aquella fiesta de Navidad, casi lo borré sin leerlo. La dirección del remitente no me sonaba. El asunto era simple. Algo que necesito decir. Probablemente spam o un intento de phishing. Dejé el cursor sobre el botón de borrar, pero algo me hizo abrirlo. La primera línea me lo dijo todo. Linda, llevo 6 meses en terapia. Robert. Debería haber dejado de leer ahí mismo. Debería haberlo borrado y mantener los muros que había levantado con cuidado y que habían hecho posible la paz. Pero la curiosidad es poderosa. Y después de 2 años de silencio, una parte de mí necesitaba saber qué creía que tenía que decir ahora. Mi terapeuta me sugirió que escribiera esto. Continuaba el correo, no porque tú me debas nada, sino porque yo te debo la verdad. Destruí nuestro matrimonio porque estaba aterrorizado por mi propia insuficiencia. Me recosté en la silla mirando esas palabras en la pantalla. Tú eras brillante. Todo el mundo lo sabía. Entendías la ciencia de maneras que yo nunca podría. Mi padre respetaba tu criterio más que el mío. Los investigadores confiaban más en ti que en mí. En lugar de enfrentar esa inseguridad, intenté empequeñecerte. Encontré a alguien que me hacía sentir superior en vez de inadecuado. Usé mi posición para castigarte por ser competente. Me convencí de que tú eras el problema cuando la verdad era que yo me había convertido en alguien que no reconocía. La lluvia corría por los cristales de mi oficina en Shoreditch, esa llovizna londinense persistente que nunca termina de ser lluvia, pero te empapa igual. Leí ese párrafo 3 veces, sintiendo cosas complicadas. Robert por fin estaba diciendo lo que yo había sabido durante años. Por fin admitía lo que era evidente para todos excepto para él. Pero un reconocimiento con 2 años de retraso no podía deshacer el daño, no podía borrar la humillación ni el dolor, ni los años de mi vida que pasé intentando salvar algo que ya había muerto. El correo seguía. Victoria me dejó hace 6 meses. Por cierto. En cuanto perdí el puesto de CEO, dejé de serle útil. Ahora está en una startup biotecnológica. Sigue escalando, sigue ambiciosa, sigue siendo todo lo que siempre fue. Casi me reí. Claro que Victoria se fue en cuanto Robert dejó de serle útil. Claro que aterrizó en otro sitio, probablemente con un relato cuidadosamente construido sobre haber estado atrapada en circunstancias fuera de su control. Eso era ella, alguien que trepa por encima de cualquiera para llegar a donde va, y luego reescribe la historia para quedar como alguien con principios en el proceso. No te estoy pidiendo perdón, escribió Robert. No te estoy pidiendo nada. Solo quería que supieras que lo que hiciste, marcharte, elegirte, construir algo significativo en Londres, me enseñó más sobre liderazgo e integridad que todo lo que aprendí en mi etapa como CEO. Tenías razón sobre el giro hacia cosméticos, sobre Victoria, sobre el costo de comprometer nuestra misión por beneficio, sobre todo. Espero que Londres sea todo lo que necesitabas. Espero que hayas encontrado paz. Robert. Me quedé mirando ese cierre durante mucho tiempo. Espero que hayas encontrado paz, como si la paz fuera algo que encuentras y no algo que construyes día a día, decisión a decisión, con el trabajo duro de elegirte, incluso cuando te cuesta todo lo que creías querer. Pero sí, había encontrado paz, o la había construido, como sea. Pasé 1 hora debatiendo si responder o no. Una parte de mí quería borrar el correo y fingir que nunca lo había visto. Pero otra parte, la parte que había amado a Robert una vez, que había creído en lo que estábamos construyendo juntos, sentía que merecía algún tipo de acuse. Al final, le respondí. Robert, gracias por tu honestidad. Espero que la terapia siga ayudándote. Espero que encuentres el camino de vuelta a la persona que eras antes de que la ambición se lo tragara todo. Cuídate. Breve, cierto, no cálido, pero tampoco cruel.
Reconocía su mensaje sin reabrir puertas que debían quedarse cerradas. Le di a enviar, cerré el portátil y me quedé de pie en la ventana mirando el tráfico de Londres abajo, pensando en lo lejos que había llegado desde aquella Nochebuena en la que mi mundo se había roto. La disculpa de Robert no cambió el pasado. No hizo que la traición doliera menos ni que la humillación se desvaneciera, pero sí me dio algo valioso, la confirmación de que marcharme había sido exactamente lo correcto, de que el problema no era yo, de que hice la única elección posible cuando quedarme habría significado perderme lentamente. 6 meses después, una mañana fría de septiembre, recibí una llamada de Patricia Hammond. Linda, su voz era suave de un modo que me hizo hundirse el estómago al instante. Tengo noticias difíciles. James falleció anoche, en paz, mientras dormía. Su familia estaba con él. Me senté de golpe. Mi despacho de pronto se sintió demasiado pequeño, el aire demasiado fino. El doctor Morrison, el hombre que me vio como algo más que la esposa de Robert, que valoró mi criterio, que me dio la ruta de escape que me salvó la vida. Se había ido. El funeral conmemorativo es el sábado, continuó Patricia, en Manhattan. Sé que es con poca antelación, pero la familia pidió específicamente que te avisáramos. Dijeron que James habría querido que estuvieras allí. Volé a Nueva York ese viernes, la primera vez que regresaba desde que me fui, 2 años y 9 meses antes. La ciudad se veía igual, pero se sentía distinta, más pequeña, de algún modo menos abrumadora, como si la distancia la hubiera encogido en mi memoria. El servicio conmemorativo fue en una iglesia presbiteriana en Midtown, llena con cientos de personas cuyas vidas el Dr. Morrison había tocado, líderes de la industria farmacéutica, investigadores cuyo trabajo él había financiado, pacientes reales, niños que estaban vivos gracias a tratamientos que Morrison Pharmaceuticals había desarrollado bajo su liderazgo. Patricia dio un elogio fúnebre que lo capturó perfectamente. James Morrison construyó una empresa sobre el principio de que cada vida tiene valor, de que las enfermedades que afectan a miles importan tanto como las que afectan a millones, en una industria a menudo criticada por priorizar accionistas sobre pacientes. Fue un faro de lo que el capitalismo sanitario puede ser en su mejor versión. Yo estaba en la tercera fila, llorando en silencio, de luto no solo por el Dr. Morrison, sino por todo lo que él representaba, la creencia de que podías tener éxito sin ser despiadado, de que la ética y el beneficio no eran excluyentes, de que hacer el bien y hacerlo bien no tenían por qué ser fuerzas opuestas. Robert estaba en la primera fila con su madre, viéndose mayor que sus 42 años, más pequeño de algún modo, disminuido en maneras que iban más allá de lo físico. Nuestras miradas se cruzaron una vez durante el servicio. Él asintió apenas. Yo le devolví el gesto con un leve asentimiento. Sin palabras, sin reconciliación, solo el reconocimiento de que ambos habíamos amado al hombre al que se estaba recordando y llorando, aunque hubiéramos traicionado ese amor de maneras distintas. Después del servicio, el abogado del Dr. Morrison, un hombre llamado Harold Chin, que había trabajado con la familia durante 30 años, me apartó. El Dr. Morrison le dejó algo para usted, dijo, entregándome un sobre. Me pidió que lo leyera en privado. De vuelta en mi hotel esa noche, abrí el sobre con unas manos que no estaban del todo firmes. Dentro había una carta con la caligrafía familiar del Dr. Morrison, fechada 3 semanas antes de su muerte. Linda, si estás leyendo esto, ya no estoy. Pero antes de irme, quiero que sepas algo. Salvaste mi empresa, no solo la división europea, sino toda la organización, al mantenerte fiel a la misión, al negarte a comprometer tu ética. Al elegir construir algo real en lugar de destruir a Robert por venganza, le recordaste a todos lo que Morrison Pharmaceuticals debía ser. Tuve que dejar de leer, abrumada por la emoción, por el duelo y la gratitud, y por el peso de sentirme vista con tanta claridad por alguien que había importado tanto. Robert era mi hijo y lo amaba. Pero tú eras la hija de mi visión, la que entendió lo que yo intentaba construir. Gracias por llevar eso adelante. Gracias por elegir la integridad por encima de la venganza. La carta continuaba y, al leer el siguiente párrafo, se me cortó la respiración. La empresa es tuya ahora, si la quieres. El consejo está preparado para ofrecerte el puesto de CEO. Te he dejado el 40% de mis acciones con derecho a voto, condicionado a que aceptes.
Me quedé mirando esas palabras, leyéndolas 3 veces para asegurarme de que lo entendía bien. El doctor Morrison me había dejado el control de Morrison Pharmaceuticals. No solo un cargo, sino acciones con voto, suficientes para tener poder real, autoridad real para moldear el rumbo de la empresa. Pero si Londres se ha convertido en tu hogar, concluía la carta, si prefieres seguir construyendo allí en lugar de volver a Nueva York, lo entiendo. Haz lo que te traiga paz. Te lo has ganado. Con amor y gratitud, James. Me quedé con esa carta durante horas, viendo encenderse las luces de Manhattan al caer la noche, pensando en elecciones, consecuencias y en lo que significa honrar el legado de alguien. El doctor Morrison me había ofrecido todo, el control de la empresa, la vindicación sobre Robert, la oportunidad de volver a Nueva York como la vencedora de una guerra que nunca quise pelear. La tentación era real. Una parte de mí quería aceptar, quería demostrar que podía liderar toda la compañía, quería la satisfacción de sentarme en la silla de CEO mientras Robert miraba desde donde quiera que su vida lo hubiera llevado. Pero eso habría sido por ego, por venganza, por demostrarle algo a gente cuya opinión ya no importaba. Y en mis 2 años en Londres había aprendido algo crucial. La mejor venganza no es destruir. Es construir algo tan bueno que su fracaso se vuelva irrelevante en comparación. Yo había construido eso en Londres. Y lo seguía construyendo. La pregunta era si quería renunciar a eso para volver a Nueva York y a toda la historia complicada que me esperaba allí. Miré el skyline de Manhattan, la ciudad que una vez fue mi hogar, y supe mi respuesta. Volé de regreso a Londres a la mañana siguiente, con la carta del doctor Morrison cuidadosamente doblada en mi bolso, sus palabras aún resonando en mi mente. La empresa es tuya si la quieres. El 40% de acciones con voto, el puesto de CEO esperándome, todo lo que quizá habría querido 3 años antes de la aventura, antes del ultimátum, antes de aprender que a veces aquello que crees que más quieres, en realidad te destruiría. La llamada de Patricia Hammond llegó 2 días después, un miércoles por la tarde, mientras yo revisaba acuerdos de colaboración con el Instituto Karolinska en Estocolmo. Linda, la voz de Patricia era cálida, pero traía una incertidumbre profesional. Supongo que ya has leído la carta de James. Sí, la he leído, dije con cautela. Entonces sabes que el consejo está preparado para ofrecerte el puesto de CEO. Quiero ser clara. A mí me contrataron como liderazgo interino específicamente porque nadie sabía si aceptarías el papel que James claramente pretendía para ti. Si quieres volver a Nueva York, yo me aparto. Sin rencores. Se suponía que esto siempre fuera tu empresa, si decidías reclamarla. Miré por la ventana de mi despacho hacia el Támesis y el skyline de Londres, tan familiar después de 2 años y medio. Vi pasar un barco turístico, turistas probablemente sacando fotos del Tower Bridge a lo lejos. Patricia, agradezco la confianza, dije. La confianza del doctor Morrison, la tuya, la del consejo. Significa más de lo que imaginas. Pero, Patricia, dijo ella, escuchando lo que yo aún no había dicho, voy a rechazarlo. Hubo silencio al otro lado. Entonces, ¿puedo preguntar por qué, Linda? Esto es todo por lo que la mayoría de la gente en nuestra industria trabaja durante toda una vida. El control de una gran farmacéutica, los recursos para definir prioridades de investigación, la plataforma para influir en políticas sanitarias. James construyó todo esto y quería que lo tuvieras porque soy feliz aquí, dije simplemente. Estoy construyendo algo que importa. Tengo un equipo que funciona por competencia y no por política. Tomo decisiones basadas en ciencia y ética, no en precios de acciones y ego. Me despierto cada mañana haciendo un trabajo que encaja con quien realmente soy. Hice una pausa, intentando encontrar palabras para algo que yo misma solo había terminado de entender hacía poco. Aceptar el puesto de CEO significaría volver a Nueva York, navegar toda la política que destruyó mi matrimonio, gestionar constantemente la sombra de Robert en los recuerdos de todo sobre lo que pasó. Cada decisión mía sería examinada a través del lente de nuestra historia. Cada desafío a mi autoridad llevaría el subtexto de si estaba capacitada o si solo era la exesposa que volvió a cobrar venganza. Podemos manejar eso, dijo Patricia. Podemos establecer límites claros,
Afirmar tu autoridad de manera independiente de. No puedes prometer eso, la interrumpí con suavidad. Cambiar una cultura toma años. Las organizaciones tienen memoria. Y, honestamente, Patricia, no quiero pasar la próxima década de mi vida peleando esas batallas. Lo hice durante 8 años en mi matrimonio. Ya terminé de pelear por un espacio que debería haberse dado libremente. Patricia guardó silencio un buen rato. ¿Lo has pensado de verdad? Lo he pensado, confirmé. Y esto es lo que creo. Estás haciendo un trabajo excelente. Entiendes la misión. Tienes credibilidad científica y una brújula ética. Ya estás reorientando Morrison Pharmaceuticals hacia la investigación de enfermedades raras, reparando relaciones con instituciones académicas, trayendo de vuelta a investigadores que se fueron bajo el liderazgo de Robert. Tomé aire. Eres exactamente la líder que Morrison Pharmaceuticals necesita ahora mismo. Alguien sin equipaje, sin historia complicada, sin dinámicas personales enturbiándolo todo. Te recomiendo para el puesto permanente de CEO. Construye sobre lo que el Dr. Morrison empezó y déjame a mí seguir construyendo la división europea. Podemos lograr más trabajando juntas a través del Atlántico que con yo intentando navegar la política de Nueva York. ¿Estás segura?, preguntó Patricia. Esto no es el miedo hablando, porque si cambias de opinión en 6 meses. Estoy segura, dije con firmeza. Esto no es miedo. Es claridad. Por primera vez en años, quizá en toda mi vida adulta, sé exactamente qué quiero y por qué. Eso vale más que cualquier título. Después hablamos de logística, cómo funcionaría mi participación accionarial quedándome en Londres, cómo coordinaríamos entre operaciones de Estados Unidos y Europa, cómo estructuraríamos las relaciones de reporte para honrar la visión del Dr. Morrison y construir algo sostenible. Cuando por fin colgué, sentí que se me levantaba un peso que ni siquiera había notado del todo que llevaba, el peso de la expectativa, de la obligación, de sentir que debía demostrar algo a gente cuya opinión hacía tiempo que había perdido poder sobre mí. Me quedé en Londres. Durante el año siguiente, la división europea creció a más de 100 personas, con oficinas ampliadas en París y Berlín y nuevas alianzas por todo el continente. Empezaron a conocernos como el centro de innovación de Morrison Pharmaceuticals, el lugar donde ocurría la investigación ambiciosa sobre enfermedades raras, donde los científicos iban cuando querían trabajar en enfermedades que de verdad importaban en lugar de perseguir beneficios de éxitos masivos. La alianza con el Instituto Karolinska dio un compuesto prometedor para tratar una forma rara de distrofia muscular. La colaboración con Max Planck impulsó la investigación en terapias genéticas para trastornos sanguíneos. Los proyectos con Cambridge y Oxford siguieron avanzando en ensayos clínicos, pero el gran avance vino de un lugar inesperado, un pequeño grupo de investigación de la Universidad de Edimburgo con el que Marcus nos puso en contacto. Estaban trabajando en un tratamiento para una forma rara de leucemia pediátrica que afectaba a menos de 300 niños al año en Europa. La mayoría de farmacéuticas no la tocarían. El mercado era demasiado pequeño. La investigación, demasiado arriesgada. El potencial de ganancias era prácticamente cero. Pero el Dr. Morrison no fundó Morrison Pharmaceuticals para perseguir ganancias. La fundó para salvar vidas que las grandes compañías consideraban que no valía la pena salvar. Nuestra colaboración con Edimburgo produjo un compuesto que mostró resultados extraordinarios en ensayos de fase 2. La FDA le concedió la designación de terapia innovadora, acelerando la aprobación. Si tenía éxito, cuando lo tuviera, esos 300 niños tendrían una opción de tratamiento donde antes no existía ninguna. Esa era una vindicación que valía más que cualquier título de CEO. Esa era la venganza en su forma más pura. No destruir a Robert, sino construir algo tan significativo que sus fracasos se volvieran irrelevantes en comparación. A veces pensaba en él, me preguntaba qué estaría haciendo, si la terapia de verdad lo habría ayudado, si habría encontrado algo de paz en la vida que se construyó después de perderlo todo. Por contactos del sector me llegaron fragmentos. Había aceptado un puesto de consultoría en una farmacéutica mediana. Trabajo de estrategia. Bien, pero nada destacable. El tipo de carrera que paga bien pero no deja huella en el mundo. Victoria había caído en una startup biotecnológica,
al parecer aprendiendo lo justo de sus desastres en Morrison Pharmaceuticals como para ser medianamente competente en un rol menos visible. Probablemente volvería a escalar con el tiempo. Personas como Victoria siempre lo hacían, pero nunca alcanzaría las cimas a las que apuntó. Siempre llevaría la reputación de alguien que se acostó con el jefe para conseguir un puesto que no pudo desempeñar. Ninguno de los dos prosperaba. Pero tampoco habían sido destruidos por completo. Solo eran personas corrientes, promedio, que habían llegado más alto de lo que su competencia justificaba, fracasaron de forma espectacular y se acomodaron en una mediocridad confortable. Yo, en cambio, era extraordinaria, no por títulos ni reconocimiento, sino porque hacía un trabajo que importaba mientras vivía una vida auténtica. Había encontrado paz en Londres. No la ausencia de retos o dificultades, sino la presencia de propósito, de sentido, y la satisfacción diaria de construir algo real. A veces, tarde por la noche, pienso en aquella Nochebuena de hace 3 años, en estar de pie en el despacho de Robert mientras me exigía que me disculpara con su amante, en decir esa única palabra, está bien, y ver cómo su rostro pasaba de triunfo a confusión y luego a un horror inevitable al darse cuenta de lo que está bien realmente significaba. Está bien. No significaba acuerdo ni rendición. Significaba, está bien, ya veo en quién te has convertido. Está bien, dejo de intentar salvar algo que ya está muerto. Está bien, me elijo. Está bien, mira lo que pasa cuando confundes el silencio con debilidad. Esas 2 sílabas me llevaron a cruzar un océano, a través de años de reconstrucción, a través del colapso de todo lo que yo creía que me definía, matrimonio, cargo, identidad construida alrededor del éxito de otra persona. Me llevaron a algo mejor, algo real, algo completamente mío. Aprendí que la venganza no tiene que ser destrucción. A veces la mejor venganza es simplemente vivir bien, construir algo con sentido, encontrar paz, crear una vida bajo tus propios términos y no bajo las expectativas de otros. Aprendí que irte no es debilidad. A menudo es la decisión más valiente cuando quedarse significaría perderte lentamente. Aprendí que las relaciones que vale la pena conservar se construyen sobre el respeto mutuo y no sobre la necesidad, la obligación o dinámicas de poder complicadas donde el amor y el control se vuelven imposibles de separar. Y aprendí que está bien a veces es la palabra más poderosa en cualquier idioma, no porque esté de acuerdo, sino porque reconoce la realidad y elige distinto. Sentada en mi despacho de Londres, en un martes lluvioso por la noche, revisando propuestas de investigación que salvarían la vida de niños, rodeada de un equipo que valoraba la competencia por encima de la política, viviendo en una ciudad que se había convertido en hogar de maneras que Nueva York nunca fue, por fin lo sentí por completo. Estaba bien. Y eso no era solo suficiente. Eso era todo. La división europea siguió creciendo. El compuesto de Edimburgo avanzó hacia la aprobación. Se formaron nuevas alianzas con instituciones con las que solo soñaba trabajar. La sombra de Robert se desvaneció hasta volverse apenas visible, solo una lección aprendida y no una herida aún sangrante. Victoria se volvió irrelevante, alguien de quien oía a veces por chismes del sector, pero que ya no ocupaba espacio en mi mente. El legado del Dr. Morrison seguía vivo no en la sede de Nueva York, sino en laboratorios de Londres, en hospitales infantiles de toda Europa, en investigación que salvaba vidas porque era lo correcto, no porque fuera rentable. Y yo vivía plenamente, auténtica, bajo mis propios términos. A veces la gente preguntaba si me arrepentía de no aceptar el puesto de CEO, si me preguntaba qué habría sido distinto si volvía a Nueva York a reclamar la empresa que el Dr. Morrison quería que yo tuviera. La respuesta siempre era no, porque aprendí la lección más importante de todas. Ganar no es reclamar el premio más grande, ni demostrar que tenías razón, ni hacer que quien te hirió pague por lo que hizo. Ganar es elegirte. Construir algo con sentido, encontrar paz. Y, por esa medida, yo había ganado por completo. Aquel está bien que dije hace 3 años, y el está bien que siento ahora, no era rendición, no era aceptar una derrota, era la declaración más poderosa que he hecho en mi vida. Estoy bien. Me elegí. Y esa elección me salvó la vida. Si esta historia de poder silencioso y venganza estratégica te tuvo al borde del asiento, revienta ese botón de me gusta ahora mismo.
Mi parte favorita fue cuando Linda dijo está bien en la fiesta de Navidad y se fue con la cabeza alta, dejando a Robert en pánico. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios abajo.